El video que iniciamos ahora es una continuación del diseño a corte solo con estribos, nada más que en este caso vamos a incorporar también las barras dobladas. Antes de pasar al diseño específico de corte con barras dobladas y con estribos, hacemos un comentario del problema de la columna corta, donde se da también una demanda corte muy alta por efecto de, digamos, el muro de mampostería que no llega hasta cubrir todo el vano del pórtico, sino que en la última parte donde está la ventana no está el muro, y esto origina entonces un esfuerzo de corte muy importante que en general los modelos con la que se diseñaban básicamente construcciones antiguas, como tenemos acá en este caso de esta escuela, no lo consideraban. Entonces hay una demanda de corte muy alta y que, bueno, como no tiene una estructura para resistir ese elevado corte, bueno, en el caso de un sismo como el que vemos acá, pueden llegar a producirse fallas en esa zona de la columna. Esto es, por ejemplo, el caso de una escuela en México que tiene este problema de columna corta, donde, bueno, sufrió en el terremoto de 2017 este tipo de daño. Eh, por eso acá mostramos en este muro que simula también la columna corta. Hemos hecho en el Ceretec ensayos viendo posibilidades de refuerzos de estructura, colocándole en este caso unos láminas de fibra de carbono, que es un material especial de alta resistencia, con poco espesor, poco peso, etcétera. Tiene varias ventajas. Y lo que hacemos es que en vez de agregar armadura de corte externa, que se podría hacer también en forma metálica, a esta construcción que fue diseñada sin esta consideración de la elevada demanda de corte, bueno, le colocamos como un efecto de estribos, nada más que continuo, un efecto de sunchado, mediante esta tela, este tejido de, en este caso, fibra de carbono. Así que, bueno, más allá que las demandas de corte en algunas situaciones pueden ser más elevadas, las que se previeron en el proyecto, hay estrategias para lograr aumentar la capacidad de corte, y no solamente con estribos y armadura doblada, sino también con estas, digamos, otras tecnologías que implican materiales que están por fuera de los clásicos del hormigón y el acero. Pero vamos ahora específicamente al problema particular de este video, que es cómo considerar la contribución de vallas dobladas a soportar, digamos, los esfuerzos de corte. Ya hemos visto cómo colabora el hormigón, cómo colabora la armadura de estribos, y ahora entonces vamos a ver cómo colabora estas barras dobladas. ¿De dónde surgen estas barras dobladas? Bueno, a flexión nosotros hacemos el diseño de acuerdo, por ejemplo, una viga simplemente apoyada, donde tenemos la máxima demanda en el centro. Entonces allí nosotros diseñamos a flexión nuestra armadura, pero a medida que nos acercamos a los apoyos, como el momento flector es menor, entonces podemos tener menos armadura. Bueno, el reglamento especifica cierta cantidad de armadura, que es la que está acá en azul, que debe tenerse a todo lo largo de la viga, pero hay la otra parte de la armadura que ya no es necesaria, o se puede cortar, o se puede, en este caso, levantar y subir, ya sea para tomar momentos negativos, si fuese una viga que en los extremos necesitara este tipo de aporte, o si no, también se puede levantar para, en este tramo inclinado de la barra doblada, soportar también esfuerzos de corte. Entonces lo que vamos a ver ahora es, conocido una barra que la flexión la podemos levantar, o sea, conocido su diámetro y, bueno, la cantidad de barra, cómo contribuye esta barra a soportar los esfuerzos de corte. Entonces el problema al que nos vamos a referir para esta explicación es el mismo que consideramos en el video donde solo teníamos los estribos. Es decir, tenemos un diagrama de esfuerzos de corte, que es una demanda mayorada, donde en el apoyo A, bueno, si venimos por izquierda, el corte en el apoyo es de 65,26 kN, si venimos por derecha, 109,26 kN, en el apoyo B, 87,41 kN, y queremos
dimensionar a corte esta sección de hormigón que ya conocemos. Tiene un B de 20 centímetros, un H de 40 centímetros. La altura útil queda definida en 36,4 cuando conocemos el recubrimiento que se ha dispuesto para esta viga. Conocemos ya el diámetro de las barras que han sido diseñadas a flexión y estamos estimando también un diámetro a adoptar para los estribos, en este caso de 6 milímetros. Conocemos también las propiedades de los materiales, el F'C, el Fi, este factor K que nos permitía calcular la armadura mínima a corte con una fórmula simplificada, y indicamos también este parámetro que aparece en varias fórmulas de corte, la raíz cuadrada F'C por B por D. Entonces lo que queremos hacer es, en este apoyo A, donde tenemos la máxima demanda, 109,26 kN en el caso del apoyo izquierdo, vamos a considerar que se puede doblar una barra de la que tenemos a flexión trabajando a tracción aquí abajo en el centro de la viga. Y bueno, en esta zona de mayor demanda de corte vamos a considerar también no solamente los estribos, sino el aporte de la valla doblada. ¿Qué valla doblada vamos a considerar? Bueno, ya lo vemos enseguida, pero a partir de los datos de flexión podemos determinar que podemos subir una valla de 16 milímetros de diámetro que tiene un área ASBD, de valla doblada, el subíndice, de 2,01 centímetros cuadrados. Bueno, acá tenemos el caso de la viga que estamos considerando. Entonces básicamente a flexión ha sido diseñada para la sección de máximo momento con tracción abajo con 2 dB de 20 milímetros más 2 BD de 16 milímetros. Bueno, en este caso por el tema del voladizo también vamos a tener un momento negativo, o sea que vamos a necesitar una armadura en la zona de en la parte superior de la viga, porque tenemos compresión, en el caso del apoyo, compresión abajo. Entonces, a partir de la demanda flexión, nosotros podemos determinar que esta barra, a partir de cierta distancia de 1, nosotros la podemos levantar, esta barra del 16. De las dos del 16 elegimos una y la vamos a levantar. Entonces, nos va a servir para soportar corte en cierta zona de esta viga, y además nos va a servir después también como armadura traccionada cuando tenemos el momento negativo acá en el apoyo. Bueno, las preguntas que surgen a partir de esta valla doblada que hemos decidido que también aporte a soportar el esfuerzo de corte es ¿dónde puedo doblar la valla para que no afecte la resistencia a flexión? Como decíamos, esto viene del cálculo de flexión. Uno sabe a cierta distancia, bueno, puede ir calculando para cuando los momentos van variando cuál es la armadura que necesite. Entonces a partir de esa armadura uno puede, respetando después las longitudes de anclaje, eliminar la valla o en este caso doblarla. Así que la distancia de 1 lo sacamos de acuerdo a la demanda flexión. Otra pregunta es ¿qué sector de la valla doblada puedo considerar efectiva para soportar B2? Bueno, enseguida lo aclaramos. De todo este sector que está doblada la valla no lo vamos a poder considerar al 100%, enseguida lo indicamos. Y la otra pregunta es ¿cómo calculo el aporte de esa valla doblada al B(S), que es la resistencia aportada por la armadura, ya sea de estribos y también, bueno, en este caso con vallas dobladas? Bueno, respecto a esta pregunta de cuál es el sector de la valla que puedo considerar efectiva, el reglamento CIRSUC 201 en el artículo 11.577 dice que para la armadura de corte solo se debe considerar como efectiva las 3/4 partes centrales del tramo inclinado en cualquier valla o alambre de longitud doblado. Bueno, básicamente entonces, de esta valla del 16 que habíamos doblado, no vamos a poder considerar el 100% de este sector que está justamente doblado, sino los 3/4 partes centrales. Por eso acá remarcamos ese sector de los 3/4 centrales para indicar que solamente allí va a ser efectiva la valla doblada. Entonces, por ejemplo, si consideramos esta primera fisura que surge desde la cara interna de la columna y tiene un ángulo aproximadamente de 45 grados, si esa fisura pasa por los 3/4 centrales de
la valla central, entonces esa sí va a poder va a poder colaborar la valla inclinada a soportar el corte correspondiente a esa fisura. Y si pensamos en la última fisura que va a poder, digamos, que va a poder corresponder al aporte de la valla doblada, sería la fisura que pase por este extremo de los 3/4 centrales, que sería esta que está dibujada atrás, aquí. Entonces podemos decir que de esta distancia D sub 2, que es donde aparece la fisura al inicio de los 3/4 centrales, hasta esta fisura que pasa por el final de los 3/4 centrales D sub 3, en este sector es donde la valla doblada va a poder ser efectiva. Es decir, a partir de D sub 3 yo tengo que determinar cuál es el corte de acuerdo al diagrama del análisis estructural y con ese corte ya a partir de D sub 3 lo tengo que soportar solamente con estribos. Pero entre D sub 2 y D sub 3 voy a poder considerar la influencia de la valla doblada. Bueno, entonces podríamos ver para corte cuál es la mejor posición que tenga la valla doblada. Fíjense en estas figuras de aquí abajo, podemos decir, bueno, que la valla doblada tenga una posición tal que el inicio, o bueno, en el quiebre superior coincida donde está la fisura. O que esta primera fisura, que es la que, como decíamos, parte de la cara interna de la columna y tiene aproximadamente 45 grados, pase por la mitad. Pero bueno, estas dos opciones que estamos como mencionando no son las óptimas, porque por ejemplo si consideramos el primer caso, si la primera fisura pasa por acá, y bueno, entonces la valla doblada todavía no está actuando. Y entonces en esta zona, que es la distancia D de la cara interna de la columna, donde yo tengo el máximo B sub U, no voy a poder todavía considerar la valla doblada porque está fuera de sus 3/4 centrales. Entonces esta posición no me conviene. Y esta estoy desaprovechando también porque hay este sector de la valla doblada que es efectiva, pero no la voy a estar considerando porque, como decíamos, si se cumplen las condiciones del reglamento, bueno, el corte mínimo es el que corresponde a esta distancia D. Entonces, lo más conveniente para corte es que la valla doblada, la primera fisura, esta que tenemos acá, que aparece a una distancia de la cara interna, coincida con el inicio de los 3/4 centrales donde es efectiva esta valla. Y bueno, entonces esto hace que yo sea conveniente disponer D, que es la altura útil de la viga, que es donde aparece la demanda corte con la que vamos a hacer el diseño, sea igual a D sub 2, que es donde empieza a ser efectiva la valla doblada. Y bueno, habiendo definido esto, queda definido entonces, considerando los 3/4 centrales, la última fisura, y eso nos va a definir D sub 3 por un tema de geometría. Y de eso también, con esto nos va a quedar definido D sub 1, que es donde debemos doblar la valla desde la parte de armadura traccionada. Pero por supuesto esto será posible siempre y cuando a esta distancia de sub 1 verifiquemos por flexión que esta valla del 16 la podemos subir. Bueno, entonces por un simple tema de disposición de armadura, yo primero calculo D sub 2, la hago igual a D, la D es la altura útil que ya hemos calculado por flexión, entonces lo podemos determinar sin problemas. D sub 1 surge por consideraciones geométricas, este 0,75 tiene que ver con los 3/4 que hemos dicho de la valla central. D menos D' es esta distancia, porque D' es la distancia de la armadura comprimida a la fibra más comprimida. Bueno, y como decíamos, también surge D sub 3, que es la distancia a la cual ya no es más efectiva la valla doblada. Y tenemos la distancia X, que es donde volvemos a doblar esta barra. Entonces, quedan definidas de esta manera digamos, la posición constructiva, que es donde voy a doblar abajo la valla doblada a una distancia entonces de sub 1, donde la voy a doblar arriba a una distancia X y donde va a ser efectiva la barra doblada desde D sub 2 a D sub 3. Entonces, desde D sub 2 para la izquierda, como hemos visto, esto viene por un efecto de acción diagonal, entonces en esta zona no consideramos el cálculo a corte, sino que habíamos dicho que el cálculo a corte, si se cumplían ciertas condiciones que ya mencionamos en el otro video, lo tomamos a una distancia D de la cara interna
de la columna. Bueno, entonces, como hemos dispuesto acá la barra doblada, a partir de la distancia D, en este caso igual a D2, empieza a actuar la barra doblada, que es donde tengo el B sub 1 máximo, y entonces entre D sub 2 y D sub 3 voy a tener la colaboración de los estribos y de la barra doblada como armadura para soportar el esfuerzo de corte. Entonces, como decíamos, para construir la distancia de 1 y X, y para ser efectiva a corte en el cálculo, la distancia de 2 y de 3, que se calculan con estas simples expresiones. Bueno, entonces determinemos la demanda. Más allá de que sea con barra doblada o con estribo, siempre es la misma situación. Si se cumple la condición que habíamos dicho en el artículo 11.131 del CIRSOC 201, si la viga produce compresión en la columna y no hay una carga concentrada dentro de la distancia D y las cargas se encuentran en la parte superior de la viga, la demanda corte no es el 109,26 kN que tengo en el nodo A, sino la que se encuentra a una distancia D desde la cara interna de la columna. Esto en este caso da una demanda de 94,05 kN, es decir, lo mismo que habíamos obtenido cuando solamente consideramos estribo, porque no tiene influencia en esta determinación de la demanda. Entonces B sub U es el esfuerzo de corte mayorado que viene del análisis estructural. El suministro, es decir, cuál va a ser lo que nosotros aportamos para soportar ese esfuerzo de corte B sub U. Bueno, básicamente es el B sub N, que es la resistencia nominal a corte, que es lo que aporta el hormigón y los estribos y la barra doblada donde corresponda. Esto, como sabemos, esta resistencia nominal está afectada por el coeficiente de reducción phi, que es 0,75 para todos los casos de corte y torsión. Entonces, para esta B sub U de 94,05, si dividimos por 0,075 nos da cuál es el B sub N que tiene que tener nuestra viga, nuestra resistencia nominal a corte necesaria para esa demanda a corte B sub U es de 125,4 kilonewtons. Bueno, también decíamos como en tema de corte podemos hacer la analogía del reticulado de Morse. Nosotros no vamos a verificar en forma directa que los montantes comprimidos de ese reticulado tengan una capacidad adecuada. Entonces lo hacemos con la fórmula del BN límite, que básicamente son la colaboración, el 1/6 de lo que colabora el hormigón, más 2/3 de lo que colabora del límite de la armadura. Todo eso multiplicado por raíz cuadrada de F'C por B por D, y esto nos define entonces 271,31 kilonewton como BN límite. Entonces tenemos que verificar que el BN que tiene que tener nuestra sección sea menor que el límite. Si eso no ocurre, como habíamos dicho, o aumentamos B o D, o el H sería, o cambiamos el F'C, pero esas son las posibilidades. Pasamos luego a calcular la colaboración del hormigón, es decir, el B sub C, resistencia nominal a corte proporcionada por el hormigón. Esto es independiente, como decíamos, si es estribo o barra doblada. Si solamente tenemos flexión y corte, la fórmula más simple es 1/6 de la raíz cuadrada de F'C por B por D. Si hay esfuerzos de compresión, esto se mayora, y si hay tracción, si hay una reducción, que está indicada en las fórmulas del reglamento, en la sección 11.3. Y también, aunque solo haya flexión y corte, hay otra fórmula que permite considerar otros parámetros también de la armadura para definir cuánto va el B sub C. Bueno, en este caso, calculada con esta fórmula que tenemos acá, lo que va a colaborar el hormigón es de 54,26 kilonewton para soportar este B sub N de 125,4 kilonewton. Bueno, vamos ahora a determinar cuántos estribos, cuál es la armadura de estribos que necesitamos en la zona primero donde está actuando la barra doblada. Como habíamos dicho, nosotros decidimos doblar la barra doblada a una distancia D sub 2 igual a D para que la primera fisura coincida con el inicio de los 3/4 centrales de la barra doblada, y justamente en D es donde tenemos la demanda de 94,05, que es la demanda que tenemos que hacer máxima, que tenemos que hacer a corte. Entonces, desde D sub 2 hasta D sub 3 va a ser efectiva esta barra doblada, y hemos verificado que a la distancia de sub 1 a flexión es posible doblar esta barra
y siguen entonces disponibles las dos del 20 más la otra del 16 que teníamos por flexión aquí abajo. Entonces, bueno, el problema es, sabiendo ya esta disposición de la barra doblada, ¿cuántos estribos necesitamos ahora para esta demanda de B sub 1 24,05? Pero teniendo en cuenta que participa la barra doblada. Bueno, entonces en esta zona donde está participando la barra doblada, el B sub n o la resistencia nominal a corte va a estar constituida por lo que colabora el hormigón, B sub c, lo que colabora el estribo, en este caso le hemos llamado B sub S1, y lo que colabora la barra doblada BSBD. ¿En cuánto colabora la barra doblada? Bueno, está indicado en el reglamento, y esto también viene de la analogía del reticulado, cuánto es el aporte de una barra que está inclinada, es A sub B por FI por seno de alfa. Bueno, A sub B es la sección de la barra doblada, habíamos dicho es una barra del 16, o sea que la sección es 2,01 centímetros cuadrados, FI la tensión de fluencia de la armadura, 420 megapascales, y alfa es el ángulo de inclinación, que debe ser mayor a 30 grados, pues nosotros acá lo hemos supuesto 45 grados. De esa manera determinamos en cuánto colabora la barra doblada a la resistencia a corte. Pero bueno, también hay un valor límite, ese valor que nosotros estamos considerando de aporte de la barra doblada no puede ser mayor a un cuarto de la raíz cuadrada de F'C por B por B. Si se cumple ese caso, si no hay que tomar como límite este valor de un cuarto. Bueno, en este caso particular, la barra doblada del Fi del 16 tiene un aporte de 59,71 kN a la resistencia nominal al corte, y el máximo de esta fórmula es de 81. Como estamos por debajo del máximo, seguimos tomando entonces el aporte de 59,71. Y bueno, ahora tenemos que ver cuánto tiene que soportar los estribos. Bueno, sabíamos que el B sub n era de 125,4, entonces a eso le vamos a restar lo que aporta el hormigón, que eran los 54,26, y le tenemos que restar lo que está aportando la barra doblada de 59,71. De esa manera obtenemos cuál es el B sub S, es decir, la resistencia nominal a corte proporcionada en este caso por los estribos, BS1, que es de 11,43 kN. Después, como siempre, bueno, ya seguimos el proceso básico del diseño con estribos. Entonces, a partir de la fórmula de B sub S que viene del reticulado de Morse, como ya conocemos B sub S, en este caso B sub N1, conocemos el FI de la armadura de corte, la altura útil D, y bueno, entonces lo que vamos a calcular es la sub B sobre S de los estribos. O sea, la sub B sobre S que nosotros necesitamos, porque ya conocemos, como decíamos, B sub S, FI y D. Entonces, bueno, calculamos este A sub S sobre S con los datos que tenemos, nos da 7,47 E por 10 a la menos 5 metros cuadrados por metro, y eso lo tenemos que comparar con la armadura mínima. Está en esta fórmula de reglamento, la ecuación 1113, y si no podemos usar la fórmula simplificada V sobre K, por eso habíamos calculado el parámetro K al principio. Y bueno, de esa manera, en este caso vemos que la armadura mínima es 1,59 y nosotros tenemos 7,47 por 10 a la menos 5, o sea que tenemos que adaptar la armadura mínima porque bueno, es más pequeña la armadura de cálculo que la armadura mínima. Pero bueno, una vez que hacemos eso, hemos determinado la sub B sobre S, tenemos que ver cuánto es el A sub B que vamos a disponer. Ese A sub B correspondería al número de ramas por el diámetro, por el área de los estribos que hemos adoptado. Entonces nosotros dijimos, bueno, inicialmente que íbamos a adoptar estribos del 6 y 2 ramas, y entonces bueno, eso nos da una sub B de 5,65 por 10 a la menos 5. Bueno, hacemos este A sub B sobre el A sub B sobre S, que en este caso el A sub B sobre S corresponde al mínimo de la norma, y nos da una separación de 36 centímetros. Como decíamos, si esta separación fuese muy pequeña, o sea, menor al tamaño máximo del agregado grueso, o sea que el hormigón no podría pasar en el momento del colado, entonces o tendríamos que cambiar el diámetro del estribo o el número de ramas. Pero bueno, en este caso nos da 36 centímetros, no es esa la situación.
Pero además de controlar la armadura mínima en corte, sabemos que tenemos que controlar cuáles son la separación máxima de estribos. Entonces pasamos acá al artículo 1155, que nos dice que si B sub S es menor que 1/3 de la raíz cuadrada de F'C por B por D, la separación máxima de estribos debe ser menor a D sobre 2 o 400 milímetros. Este es el caso que tenemos en este problema. Entonces, como el D sobre 2 son 18 y la armadura que yo por cálculo determiné es 36, bueno, tengo que respetar el mínimo y entonces tengo que adoptar 18 centímetros como la separación de estribos del 6 en dos ramas para colocar en esta distancia entre D sub 2 y D sub 3 donde está actuando la barra doblada. Sabíamos también que si B sub S fuese mayor a este 1/3 que habíamos recién mencionado, bueno, la separación máxima es D sobre 4 y 200 milímetros y se reducen a la mitad estos valores. Bueno, entonces en esta forma vemos que para calcular la influencia de la barra doblada, simplemente, como habíamos visto en esta slide, en la determinación de B sub n consideramos el aporte de la barra doblada. Este aporte de la barra doblada tiene un límite y se calcula con esta expresión que está en el reglamento. Y lo único que hacemos entonces es determinar el BS1, o sea, lo que necesitamos de resistencia nominal a corte de los estribos, como B sub n menos B sub c menos BSBD. Y de esa manera interviene la barra doblada entre D sub 2 y D sub 3. Y hemos visto que para este caso, este ejemplo que estamos considerando, con la influencia de la barra doblada, los estribos que vamos a necesitar son del 6 en dos ramas con una separación de 18 centímetros. Si recordamos el caso de cuando no consideramos la barra doblada en el video anterior, bueno, la separación de estribos que habíamos calculado era de 12. Entonces pasamos de 12 a 18, es decir, menor cantidad de estribos, porque estamos considerando la barra doblada. Pero bueno, vamos ahora a determinar cuál es el diseño de estribos cuando ya la barra doblada ya no actúa más, es decir, a partir de esta distancia D sub 3 hacia la derecha o bueno, desde la columna hacia la izquierda. Entonces, bueno, como las demandas de corte son en este sector de la viga, lo que hacemos es básicamente ver el diagrama de corte del análisis estructural para ver en esta distancia D sub 3 cuál es la demanda a corte. En este caso es 77,63. Entonces, a partir de este esfuerzo de corte ya no actúa la barra doblada y entonces ahora tenemos que calcular qué estribos necesitamos para esta demanda en particular. Entonces, el B sub U que correspondía a este apoyo izquierdo no eran los 109, sino que eran los 94,05 y eso lo habíamos absorbido con estribos y barra dobladas. Ahora, a partir de sub 3, como ya no hay barra doblada, porque ya no actúa más su influencia, entonces desde el diagrama de corte sacamos esta demanda 77,63 y hacemos el mismo proceso de diseño de los estribos. Es decir, vemos cuánto es el B sub n, es B sub u, que es este 77,73 dividido el 0,75, en este caso nos da un B sub n de 103,51, verificamos que sea menor al límite, que si lo fue en el caso anterior también lo será ahora. Determinamos cuánto vale el B sub S como B sub n menos B sub c, el B sub c el mismo que ya calculamos porque no varía ningún parámetro en el aporte del hormigón, y entonces tenemos en este caso que el B sub S que necesitamos para cubrir con estribos es de 49,24. Bueno, volvemos a esta fórmula que viene del reticulado de Morse y otra vez volvemos a calcular para este B sub S cuánto es el A sub B sobre S necesario. En este caso 3,22 por 10 a la menos 4, verificamos que sea mayor al mínimo de 1,59 por 10 a la menos 4, bueno, en este caso mayor, o sea, sigue trabajando con este A sub B sobre S de metros cuadrados sobre metros. Calculamos ahora el A sub B, el número de ramas lo mantenemos en 2, el número de estribos el diámetro de estribos lo mantenemos en 6, por lo tanto el A sub B sigue siendo 5,65 por 10 a la menos 5. Lo dividimos por el A sub B sobre S que recién calculamos
y determinamos en este caso que la separación necesaria de estribos para esta zona donde ya no actúa la barra doblada es de 18 centímetros. Volvemos a verificar las condiciones de separación máxima de estribos, como el B sub S era menor al 1/3 raíz cuadrada F' C por B por D. Esta separación máxima es de D sobre 2 o de 400 milímetros. En este caso, bueno, como ya habíamos visto, la separación máxima es de 18, habíamos calculado por 18, o sea que mantenemos la condición de 18 centímetros para separar los estribos del diámetro del 6 en dos ramas para toda la zona de la viga donde ya no actúa la barra doblada. Pasamos ahora a los detalles de armado, información que también debe ir en los planos. Bueno, básicamente recordamos que para conformar el estribo, tanto en su ancho como en su altura, hay que tener en cuenta las dimensiones de la viga, el B y el H y su recubrimiento, y de esa manera queda definido el B y el H para los estribos. También tenemos que tener en cuenta muy especialmente el tema del anclaje de los estribos en este gancho a 135 grados, donde este anclaje es de por lo menos 6 veces el diámetro del estribo, y el diámetro del mandril de doblado, que es para hacer tanto acá los ganchos como cuando doblamos en estas partes a 90 grados. Ese diámetro, bueno, tiene que ser en este caso de como mínimo 4 dBE. Bueno, tenemos aquí entonces el detalle de armado. Entonces, bueno, están las barras a flexión, 2 del 20 más 2 del 16 en la zona de máxima demanda flexión, pero después cuando esa demanda flexión se va reduciendo, podemos subir entonces esta barra del 16. Hemos verificado que a esta distancia de 1 de 0,61 eso se puede hacer. Y a partir de los 0,28, desde la cara interna de la columna, la distancia X va a estar actuando en la parte de momentos negativos, entonces esta barra del 16 también va a poder contribuir a los momentos, a tomar momentos negativos o a tener tracción en la parte superior de la viga. Y sabemos además que en los 3/4 centrales, de acá donde está doblada, va a poder ser efectiva corte. Entonces, bueno, básicamente con el cálculo que hemos hecho sabemos que a todo lo largo de la viga vamos a disponer de un diámetro de vallas de estribos de DBD 6 milímetros en dos ramas separadas cada 18 centímetros. Como vemos, si comparamos con cuando habíamos considerado solamente estribos, en esta zona de demanda máxima de corte habíamos tenido que reducir la separación de estribo a 12 centímetros. Ahora, por la influencia de la barra doblada, a todo lo largo de la barra de la viga mantenemos esta separación de 18 centímetros. Y bueno, están acá abajo los detalles específicos de armado de los estribos que debe estar también como información en el plano. Bueno, finalmente entonces repasamos el algoritmo de diseño. Yo tengo que hacer con el análisis estructural con cargas mayoradas, determinar las demandas a corte, es decir, el diagrama de esfuerzo de corte B sub U. A partir de allí, en las secciones donde voy a hacer la determinación de diseño a corte, tengo que determinar el B sub N en esas secciones como B sub U sobre phi. El phi es el 0,75 y bueno, ya determino entonces la resistencia nominal a corte que necesito en esa sección. Calculo después lo que colabora el hormigón, el B sub C. Si hay solamente flexión y corte, la fórmula más simple era 1/6 raíz cuadrada de F'C por B por D. Luego determino cuánto resistencia nominal a corte necesito que tengan los estribos, el B sub S. Bueno, en la zona donde va a estar actuando la barra doblada que va a aportar al corte BSBD de acuerdo a la fórmula del reglamento, este B sub S va a ser B sub N menos B sub C menos B sub SBD. Y cuando ya no actúe más la barra doblada, el B sub S es simplemente B sub N menos B sub C. Luego, a partir del B sub N y considerando la teoría del reticulado de Morge, puedo calcular el A sub B sobre S, verifico que sea mayor al A sub B sobre S mínimo, si no adopto este valor de armadura mínimo. Luego elijo el estribo que voy a adoptar y el número de ramas N, calculo el A sub B como N por el área correspondiente al DBE. Y finalmente calculo la separación de estribos S como AB dividido AB sobre S.
finalmente verifico que este S sea menor al S máximo que está dado en el reglamento, y de esa manera entonces tengo el algoritmo para diseñar a corte con o sin la influencia de la armadura doblada, que como vemos la armadura doblada interviene en este paso al determinar el B sub S, es decir, cuando yo determino qué resistencia nominal a corte tienen que tener los estribos. Si aparece la armadura doblada, o sea, si tiene influencia en la zona donde estoy considerando el B sub n, bueno, en esa zona entonces el B sub S al B sub n menos el B sub c le tengo que restar el BSBD. Y si ya no aparece la barra doblada, como decíamos, el B sub S es simplemente el B sub n menos el B sub c. Bueno, y de esta manera tenemos entonces sintetizado todo lo que hace al aspecto principal de diseño a corte, al que hay que sumarle, por supuesto, los detalles armados importantes para que se pueda construir en obra, para que se respeten diámetros de matriz doblado, las dimensiones para que se pueda después ejecutar el recubrimiento, y también lo que es muy importante, el anclaje que debe tener en los ganchos los estribos para que el esfuerzo de tracción que estamos considerando se pueda desarrollar. Terminamos así este diseño a corte en elementos de hormigón armado con estribo y con valla doblada.